Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos el principio de funcionamiento de una pantalla de cristal líquido, de una Liquid Crystal Display. Comenzamos. Vemos las generalidades, los principios de operación de la pantalla LCD. Aquí se observa los pines, físicamente el hardware, cómo se nos presenta la pantalla. Se fijan, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pines. 16 pines es lo que tiene esta pantallita. Lo recorro ahora para ver qué hace cada uno. Se fijan, a la parte izquierda de la pantalla dice el pin número 1 es tierra y el pin número 2 es voltaje. Con este tierra y voltaje alimentamos el circuito, la tarjeta, esto que se ve de verde. Tiene adentro un microcontrolador, precisamente tiene adentro un microcontrolador que traduce los comandos que les damos a códigos que entiende la pantalla, y toda esta tableta verde se alimenta con este voltaje de 5 volts que está al extremo izquierdo de la placa. Me voy hasta el otro extremo que dice cátodo y ánodo. Este también va con tierra y voltaje, estos dos de aquí. Y este voltaje de aquí alimenta la pantalla. Tierra y 5 volts que están acá alimentan, es para que la pantalla se energice. Una manera de como yo ubico muy rápido estos pines es que a los extremos, es decir, la patita número 1 y la patita número 16, van las tierras. Se fijan, aquí hay tierra y acá hay tierra en el cátodo. Y las que siguen hacia adentro son voltaje, o sea, voltaje de la alimentación de la placa y voltaje de la alimentación de la pantalla. Ya llevamos 4 de 16, nos faltan 12, está muy facilito los demás. Luego sigue en el pin número 3 un voltaje en el que le vamos a dar el contraste, es el pin de contraste, es decir, variando este voltaje de aquí, se ve más tenue o más fuerte las letritas. Algunos le ponen una resistencia variable aquí para poder calibrar, digamos, el contraste de la pantalla. En el ejemplo que yo voy a hacerles en físico, yo puse creo que una resistencia de 3 kilo ohms por ahí, no me acuerdo si 3 o 6, al rato veo, porque fue lo que más o menos fue a la mitad, fue un voltaje que era suficientemente contrastante con el fondo para que se vieran las letras. Regresando al punto, este tercer pin es el voltaje de contraste. Normalmente con un potenciómetro, yo se lo puse con una resistencia fija ya calculado para el contraste que deseaba. Los siguientes tres, este que dice RS, RW y la E, son 3 pines con el que vamos a utilizar mucho para hablarle a la plaquita, para hablarle a toda a la placa, para poder mover el cursor, escribir caracteres y demás. El pin número 4 es el Register Select, es el registro selector. En él vamos a, déjenme poner de una vez esta de aquí, déjenme moverlo en con esos 3, aquí está lo que hace cada uno, el RS, el RW y el E. El RS, con eso vamos a decirle a la pantalla, si le ponemos un 0, le decimos que vamos a escribir un comando de control. ¿Qué es un comando de control? Son para configurar la pantalla si es a 1 o 2 filas, para configurar que el cursor parpadee o no parpadee, para limpiar la pantalla, para movernos en una posición, es decir, son caracteres de control sobre la pantalla. Y si le ponemos un 1 en este pin, en el pin número 4, vamos a escribir caracteres en la pantalla, el valor ASCII de los caracteres. Vamos a irlo viendo poco a poco. El siguiente pin, que es el RW, el pin número 5, aquí lo tengo anotado con pin número 5. Si le pongo un 0 es para escribir en la pantalla, y si le pongo un 1 es para leer de la pantalla. Entonces, el pin número 5, como siempre vamos a escribir, lo vamos a dejar siempre en tierra, siempre en voltaje 0. Este de aquí, el pin número 5 va a tierra porque siempre vamos a escribir, y ya nos olvidamos de ese pin. Y luego el pin número 6, que es Enable, que es este de aquí, si está en 0, este es el de la jiribilla, este de aquí.
Si está en 0, es para hacer efectiva la operación, es decir, cuando está en 0 es cuando el comando de control se hace efectivo o el carácter que pusimos, que queremos que se escriba, se hace efectivo. Una nota importante, la operación se hace efectiva en el flanco de bajada, lo que se conoce como el falling edge. Es decir, debe estar siempre en 1 y cuando queremos que el cambio sea efectivo hay que bajarlo a 0 y luego subirlo a 1, porque en el flanco de bajada es cuando toma efecto el cambio. Esa es la jiribilla más importante, ese es el truco, digamos. Y tiene una latencia de 10 milisegundos. 10 milisegundos, ingenieros. Es decir, que si no le ponemos este delay de 10 milisegundos, puede ocurrir que no nos efectúe el cambio, porque como ocurre en el flanco de bajada y tiene una latencia mínima de 10 milisegundos, si nosotros no le ponemos esto, puede ser que regresemos a 1 antes de esos 10 milisegundos y no se va a efectuar el cambio. Bueno, lo vamos a ir viendo con ejemplos, ya físicamente. Y luego cuando le pongo un 1 al pin número 6, ignora cualquier operación, es decir, ninguna operación se efectúa si este bit está en 1. Entonces, resumen de esta primer parte antes de pasarme al puerto de datos, La pantalla LCD tiene 16 pines, 4 para voltaje, de los cuales los extremos son tierra y los que siguen son voltaje. La parte de la izquierda alimenta la placa, la parte de la derecha alimenta la pantalla. El tercer pin es para el voltaje de contraste y luego vienen 3 con el que operamos la pantallita, de los cuales nosotros vamos a utilizar RS y E, porque el RW lo vamos a dejar en 0 porque siempre vamos a escribir en él. Entonces, hasta ahorita, hasta este momento, una vez alimentada la placa, hasta ahorita vamos a utilizar solo el pin número 4 con RS y el pin número 6 para Enable. Poniéndole un 0 en RS cuando queramos escribir un comando de control y un 1 en RS cuando queramos escribir un carácter, y haciendo ese cambio efectivo en el pin número 6, Enable, haciendo una bajada y subida rápida. Yo le llamo Enter. Ahorita que veamos la implementación en físico sin el microcontrolador, yo puse un push button que siempre está en 1 y nomás lo aprieto y lo suelto. Es como para mí hacer un Enter, ¿no? Entonces, los cambios se hacen efectivos en el flanco de bajada, es decir, siempre lo tengo en 1 y en esta bajada y subida es cuando toma efecto. Entonces, hasta ahorita vamos aquí y ya nada más nos quedan estos pines del 7 al 14, como bien dice aquí, de los pines 7 al 14, es el puerto de datos, tal cual, son 8 bits, una palabra de 8 bits, aquí está el D0, D1, D2 hasta el D7, y en estos 8 bits es donde nosotros vamos a poner el valor hexadecimal, ya sea del comando de control o del carácter ASCII que queramos. Entonces esa es la descripción de la placa, de la pantalla LCD, y bueno, ahorita vamos a ir avanzando más sobre ello. Resumen general, la placa tiene alimentación de la placa y tiene alimentación de la pantalla, un voltaje para el contraste de los caracteres con respecto al fondo, 3 bits para controles con el que vamos nosotros a escribir, borrar, etcétera, de los cuales uno lo vamos a dejar en 0, el de read-write, porque vamos a escribir, solo utilizamos RS cuando queramos escribir caracteres de control o caracteres ASCII, y Enable como es el Enter, que le voy a llamar Enter en lo sucesivo, no Enable. Enter porque es cuando yo le doy, cuando lo bajo a 0 1, toma efecto la operación. Y el puerto de datos en el que escribimos a 8 bits la palabra de control o el carácter ASCII. Miren, para irnos ubicando, aquí tenemos los comandos de control. Voy a tomar nota de ahorita algunos porque en el siguiente video, en el video número 2, vamos a hacerlo ya manual. Por ejemplo, el valor 1 en hexadecimal en el puerto D poniendo en modo control, borra la pantalla. Nosotros vamos a utilizar también el 0x38 porque vamos a configurar la pantalla
a 8 bits y 2 líneas. Estamos usando una pantalla LCD de, ¿cómo le llaman? 2x16, algo así. Son 2 filas con 16 columnas. Estas son 2 filas, fila 1, fila 1, fila 2, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 columnas. Le llaman 2 por 16. Y luego el 6 es para poder escribir en ella, escribir en la pantalla. Luego hay aquí 3 opciones de cursor, o sea, apaga el cursor, apaga la pantalla, apaga el cursor, prende la pantalla, prende el cursor, prende la pantalla, apaga el cursor, prende la pantalla y el cursor está parpadeando. Y aquí hay otros muy interesantes, por ejemplo, hace un desplazamiento de toda la pantalla hacia la izquierda, de toda la pantalla hacia la derecha, mueve el cursor a la izquierda por un carácter, mueve el cursor a la derecha un carácter, y estos dos últimos están también muy interesantes. El 0x80 fuerza el cursor al principio de la primera fila, y el C0 fuerza el cursor al principio de la segunda fila. Y bueno, estos valores en hexadecimal son los que se escriben en la pantalla aquí en el puerto de datos, en el que va de D0 a D7 cuando se trata de carácter de control, y cuando se trata de caracteres ASCII pues ponemos los valores ASCII, o sea, alguno de estos, ingenieros, estos valores ASCII. Por ejemplo, si yo quiero que aparezca la letra A, este valor es la parte alta de los 8 bits, y este valor de aquí la parte baja de los 8 bits. Por eso aquí aparecen estas X. Esas X de ahí, miren, estas X de aquí, porque los 4 bits de arriba están dados por estas partes de acá. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si yo quiero que aparezca la letra A, como lo voy a hacer en mi ejemplo, pongo un 4 y pongo un 1. 4, 1 en hexadecimal, 4 y 1, y aparece la letra A. Si quiero que aparezca la letra A minúscula, es un 6 arriba y un 1 abajo. 6 arriba y un 1 abajo. Si quiero que aparezca, digamos, la H, es un 4 arriba en la parte alta y un 8 en la parte de abajo.